Buenas tardes, familia. La semana anterior nos compartieron un especial de aniversario aquí en el monte. Y hoy el tema es el poder de una vida transformada, de la serie Rompe el Molde, y nos comparte el pastor Daniel Trápala. El versículo de la semana: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Familia, te seguimos invitando a que mediten el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Ay, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu poder. Gracias por tu unción. Gracias porque la unción no es nada más para hablar, sino también para escuchar, para recibir, para creer. Espíritu Santo, te damos todo el honor. Te damos el primer lugar. Que seas tú el que hable. Que sea tu unción, que sea tu poder, que sea tu gracia para hablar y para escuchar, para transmitir y para recibir, para creer, Señor, y para creer juntos tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra. Nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, a tu poder y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este año, el año de la renovación, estamos estudiando Romanos 12:2 en esta serie que hemos titulado Rompe el Molde. ¿Cómo se llama la serie? Eso. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el versículo que estamos estudiando en este mes. Hace 2 semanas, antes del aniversario, por cierto, qué fiesta tan grande, tan padre, ¿verdad que sí? Pasamos increíble. Estudiamos la primera frase: no os conforméis a este siglo, hace 2 semanas. En otras palabras, no se amolden a este mundo, o sea, rompe el molde. Dijimos que 1 Juan lo pone más claro: no améis al mundo, refiriéndose al sistema corrupto gobernado por el diablo desde la caída de Adán. Y Juan aclara lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, que vimos en Gálatas 5, los deseos de los ojos, y pusimos el ejemplo de Eva, que vio el árbol, codició su fruto y lo tomó. Y la vanagloria de la vida, la insolencia de pensar que puedes confiar en tus propias fuerzas y recursos. Y concluimos que comprometerse con el mundo es comprometerse con un condenado a muerte, que no somos del mundo y que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por lo que la clave está en aprender a disfrutar el amor de Jesús. ¿Se están acordando? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la segunda frase de Romanos 12:2. Transformaos. No os conforméis, sino transformaos. La palabra griega es metamorfo y es la misma palabra que se usa para la transfiguración de Jesús. Mateo 17, 1 y 2, hablando de la transfiguración de Jesús. Mateo 17, 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Di conmigo: se transfiguró. Misma palabra, metamorfo, transformado. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También metamorfo es la palabra que se usa para decir que nosotros, tú y yo, somos transformados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Segunda de Corintios 3, 18. Si estás tomando notas, ya llevamos 3 pasajes, ¿verdad? Romanos 12:2, Mateo 17, 1 y 2, y ahorita 2 de Corintios 3, 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Ahora repite conmigo: somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén.
Ahora vamos a ver esto de una manera más gráfica, más personal. Lo vamos a ver en un ejemplo, un caso de la vida real, y va a ser la transformación en la vida de Pablo. Empezando en Gálatas capítulo 1, si tienes tu Biblia, acompáñame por favor en Gálatas capítulo 1, voy a leer de los versos 13 al 24. Acompáñame con tu Biblia por favor en Gálatas 1, 13 al 24. Voy a dar un segundito para que lo encuentren. Eso. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Nota el verso 23, es nuestro versículo de la semana que resume esta transformación en pocas palabras. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces vamos a dividir la historia de Pablo en 3 partes: antes de Cristo, su encuentro con Cristo y después de Cristo. Repite conmigo: antes de Cristo, su encuentro con Cristo y después de Cristo. Entonces, número 1, antes de Cristo. ¿Qué hacía Pablo antes de Cristo? Dice aquí que perseguía a la iglesia y la asolaba. ¿Qué es asolar? Es dejar solo. Un lugar que estaba poblado, asolarlo es dejarlo desierto. Y dice Hechos capítulo 7, verso 58, hablando de Esteban: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando estaba Esteban siendo juzgado y dijo que él veía al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, entonces los judíos se enfurecieron, y ellos tenían su túnica y tenían una capa sobre la túnica que tenían que cargar en cierta manera cuando caminaban, cuando andaban de un lado a otro. Pero para apedrear a Esteban se quitaron esa capa y dejaron todas sus capas, como sus chamarras o sus sacos, la ropa que les estorbaba para poder matar a un hombre a gusto, la dejaron a los pies de un joven del concilio. Y ese joven se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. En el siguiente capítulo, Hechos 8, del 1 al 3, dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora escucha, Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya había dicho esto. Y la palabra griega para testigos ahí en Hechos 1 es mártires.
hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos sí se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Te puedes imaginar? A mí se me ponen los pelos de punta de imaginarme. ¿Te puedes imaginar? Tirando puertas y sacando hombres y mujeres de los cabellos y llevándolos a la cárcel. Hechos 9, 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco es Siria, Damasco es otro país, otra ciudad en otro país, y él pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, hablando de Jesús, el camino, los trajese presos a Jerusalén. Este es el Pablo antes de Cristo. Otra cosa que dice Pablo en Gálatas 1 es que era celoso de las tradiciones de sus padres. Celoso de las tradiciones. ¿De cómo se puede ser celoso de Dios? ¿Cómo se puede ser celoso de la palabra de Dios? ¿Y cómo se puede ser celoso de las tradiciones? ¿Ves la diferencia? Un celo por Dios es una cosa, un celo por las tradiciones es otra. Ojo, iglesia, ojo, ¿eres celoso por Dios o eres celoso de las tradiciones? Uy, te la dejo de tarea. Pablo era celoso de las tradiciones de sus padres. Y Jesús hablaba fuertemente de los fariseos y sus tradiciones. O sea, Saulo de Tarso era fariseo, celoso de las tradiciones. Era ese grupo de personas contra el que Jesús habló en los 4 evangelios. Y hablando de eso, me acordé de una cita impresionante en Juan 16. Juan 16, 2, Jesús hablando a sus discípulos les dice esto: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ájale. ¿De quién estaba hablando? De Saulo de Tarso. Él estaba pensando que estaba sirviendo a Dios cuando estaban matando a Esteban. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando estaba arrastrando a los discípulos a la cárcel. Jesús ya sabía. Número 2, su encuentro con Cristo. Gracias a Dios que la historia no termina ahí, ¿verdad? Hechos capítulo 9 versos 3 al 6. Acabo de leer hace ratito los versos 1 y 2. Dice que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula dije, ¿verdad? Y ahora el verso 3 dice, mas yendo por el camino, con minúscula. Estaba persiguiendo el camino con mayúscula y yendo por el camino con minúscula. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por cierto, palabras que no usamos en el lenguaje español actual: coces contra el aguijón. Coces es patadas. El aguijón es lo que ponen en el arado a los bueyes para que no pateen hacia atrás a la persona que va con el arado. No necesitas interpretación de eso, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás dando en la torre tú solo. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. Imagínate el encuentro con Jesús. Y me he estado imaginando y pensando, digo, ¿quién le podía predicar a Saulo de Tarso si cualquiera que dijera que era cristiano acababa en la cárcel? ¿Quién lo iba a convencer? ¿Con qué argumento se iba a presentar a alguien delante de él y decir: vengo de parte de Jesús a decirte? ¿Cómo le hace a alguien para predicarle a alguien que está persiguiendo a la iglesia? Parece que Jesús decía: me tengo que presentar en persona, porque no puedo mandar a nadie con este. Ahí en 1 Corintios 15 Pablo dice: al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí el Cristo resucitado. Un encuentro vivo, personal, real, más real que nunca con Jesús. Más tarde Ananías oró por él, se bautizó, recibió la vista porque había quedado ciego, y posteriormente comenzó a predicar a Jesús, demostrando con las escrituras que es el Cristo. Tan celoso de Jesús como lo había sido de las tradiciones, que decidieron matarlo. O sea, así como había sido de celoso de sus tradiciones, se convirtió en una persona celosa de Jesús. Y como había conocido las escrituras toda su vida, porque era fariseo, esas mismas escrituras las usó él para demostrar intelectualmente que Jesús era el Cristo. Sus argumentos no podían ser derribados, nadie podía contra él, de tal manera que le dijeron: la única manera de callarlo es matarlo. Ahora, eso es lo que pasa cuando nada más tenemos argumentos y nos falta algo más. Lo decidieron matar en Damasco y entonces lo mandaron a Jerusalén, y lo decidieron matar en Jerusalén también. Entonces los hermanos lo mandaron a su tierra, a Tarso. Y dice Hechos que cuando lo mandaron a Tarso, dice ahí, las iglesias tuvieron paz. Ya se fue este. Todo tranquilo, nomás se fue Saulo y todo se calmó. Pero ahí en Tarso estuvo 3 años. Repite conmigo: 3 años. Durante 3 años Saulo de Tarso estuvo en un proceso de transformación, de revelación del Espíritu Santo, donde estas mismas escrituras que él usó como argumentos intelectuales para convencer a los judíos de que Jesús era el Cristo, se convirtió en una revelación del Espíritu Santo, en la que Saulo, más bien revelación que Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol San Pablo, dejó impresa en 13 cartas. 13 epístolas. ¿Ves la diferencia? ¿La puedes ver? Proceso, di conmigo: proceso. Hay 2 puntos ahí: encuentro y proceso. El encuentro con Jesús nadie lo niega, el proceso de transformación tampoco. Donde Cristo se te revela, donde el Espíritu Santo te revela a Cristo, te revela la palabra, y tu vida es transformada. No nada más en el encuentro que te tumba, en el proceso de transformación. De vez en cuando nos pasa esta cosa a los cristianos, que decimos: todo lo que necesito es ir al encuentro otra vez. Necesitas aplacarte y pasar por el proceso. Necesito otro congreso.
otra noche de alabanza, otro seminario, otro encuentro. Sí y no. Necesitas someterte al proceso de transformación. Amén. Número 3, después de Cristo. Número 3, después de Cristo. Mismo Pablo dice la frase de nuestro versículo de la semana: predica la fe que en otro tiempo asolaba. Predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hechos 27, versos 17 al 21. Si estás tomando nota, Hechos 22, perdón, dije 27. Hechos 22, 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Hechos 22, 17 y va a leer hasta el 21. Aquí Pablo está narrando su conversión, está narrando todo lo que ha pasado en su defensa. Y me aconteció, está contando él directamente, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Los gentiles somos todos los que no somos judíos. El significado literal de la palabra apóstol es enviado. El significado literal de la palabra apóstol es enviado. Pablo fue enviado a los gentiles, por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Hablando de esta palabra apóstol, que de repente se volvió en algo bien extraño y ahora ya todo el mundo quiere ser apóstol. 1 Corintios 15, 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Puedes verlo? Lo voy a repetir porque este pasaje me encanta, estos dos versículos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Regresando a Romanos 12:2. Pablo te estaría diciendo: no te amoldes al mundo, transfórmate, haz un cambio radical en tu manera de pensar, como yo lo hice. Nosotros también tenemos una vida antes de Cristo, un encuentro con Cristo y un después de Cristo. ¿Lo crees? ¿Lo confirmas? A lo mejor no es tan espectacular como Pablo, pero lo tenemos. Dime si hay un contraste en tu vida antes y después de Cristo. Y si no, ya va siendo hora. Y a lo mejor no has tenido un encuentro con Cristo. A lo mejor no sabes que Cristo hizo todo lo que hizo por amor a ti. Y voy a tomar un momento para empezar desde el principio. Lo primero y lo más importante que tienes que saber acerca de Dios es que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama tanto que mandó a su único hijo a morir en la cruz por ti.
¿Por qué mandó a Jesús a morir en la cruz por ti? Porque era la única manera de pagar por tu pecado. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. De hecho, Pablo dice la frase completa: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que si eres más santo que Pablo, puedes decir: no, yo no estoy en esa lista. De lo contrario, todos estamos en esa lista. Jesús mismo dijo: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Por más justo que te sientas, a Nicodemo le dijo: tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dijo: ¿cómo puede un viejito entrar a la panza de su mamá otra vez y volver a nacer? Jesús le dijo: hay que nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Bueno, la misma Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, voy a hacer una oración de confesión. Quiero que la escuches primero y luego la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Desde hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora lo voy a repetir lentamente. Si tú estás aquí y nunca has hecho esta oración, o si tú estás viendo la transmisión o viendo el video en el futuro o escuchando el podcast en el futuro, repite en voz alta conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. A partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta es la primera vez que haces esta oración, felicidades. La Biblia dice que hoy volviste a nacer. Lo que dice el versículo es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que bienvenido a la familia de Dios. Celebramos contigo. La Biblia dice también que hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Por favor, coméntale a la persona que te invitó, o pasa a la salita al final y platícale a Ricardo y a Lulú, o pon en los comentarios de la transmisión o en YouTube o en Spotify: hoy volví a nacer, queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos celebrar contigo. Déjanos celebrar contigo. Y ahora, iglesia, déjame regresar a esta parte. Tienes que poder explicar, tienes que poder expresar en pocas palabras tu vida antes de Cristo, tu encuentro con Cristo y tu vida después de Cristo. Una transformación. Y no nada más el encuentro, sino el proceso por el que estás pasando. Ese proceso de transformación, llamado santificación, dura toda la vida, pero hay un momento particular. Estaba leyendo un libro que me está encantando sobre pastoreo y dice: todo mundo tiene que recibir en algún momento 3 llamados: el llamado de salvación, el llamado a vivir en santidad y el llamado a servir. Ese momentito del llamado de santidad es este proceso de transformación que estamos hablando, un proceso que genera un cambio radical en tu vida. O sea,
el encuentro con Cristo genera un cambio radical en tu vida, pero este llamado de santidad es otra historia, es dedicarte a Cristo, es vivir para Él, es ya todo esto es basura y con tal de ganar a Cristo. Puedes decir antes de Cristo, mi encuentro con Cristo, y después de Cristo. Medita un momento en tu corazón. ¿Te has resistido a un proceso de transformación y dices, no, ya para mí con creer en Jesús es suficiente? No me pidas nada más. ¿Has sentido este llamado de Jesús a dedicarle tu vida, a soltar cosas del pasado y enfocarte en Él? Y Él decirte, quiero darte más, quiero hacer más contigo, quiero bendecirte más, quiero usarte, quiero hacer cosas increíbles contigo, pero necesito que sueltes estas cosas que todavía traes del pasado. Ese momentito cuando pasas de ser creyente en Jesús a ser discípulo de Jesús. Y solamente tú puedes responder esta pregunta: ¿eres creyente o eres discípulo? Porque antes de ser apóstol hay que ser discípulo. Y a lo mejor puede ser que Dios te esté llamando en este día a más, a dejar tu comodidad, a someterte al proceso, a dejarte transformar por el Espíritu Santo y la palabra, a que digas, ya estuvo de juegos. Y si tú quieres responder a este llamado de transformación y experimentar verdaderamente el poder de una vida transformada, yo quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Si estás dispuesto a dejar el rencor, el dolor, el enojo, la corrupción, la comodidad, si estás dispuesto a salir de tu zona de confort, decir, sí, Dios, yo quiero que hagas algo más conmigo, yo creo que no has terminado conmigo y estoy dispuesto y quiero más. Quiero invitarte a que pases aquí enfrente conmigo, yo ya estoy aquí. Porque Dios quiere hacer cosas increíbles y maravillosas contigo. Y por increíble que suene, tú tienes que querer. Él se autolimita al momento que tú digas, sí quiero. Es algo que jamás me ha dejado de maravillar, que el Dios Todopoderoso se limite a esperar tu sí. ¿Te puede obligar? Claro que te puede obligar. Y sin embargo, te está esperando. Entonces empieza a orar y empieza a decir, Señor, sí quiero. Sí quiero. Quiero que me transformes. Quiero que me uses. Quiero experimentar y ser testigo del poder de una vida transformada. Y que puedan decir, así como decía Pablo, ahora predica la fe que antes asolaba, puedan decir de mí, antes era así y así y así, pero ahora es así y así y así. Es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Dios lo usa, Dios la usa. Cambió su corazón, cambió su manera de pensar, cambió su conducta, cambiaron sus palabras, habla diferente, se ve diferente, se porta diferente, porque qué
pasó con Él. Y tú puedes decir, es que antes de Cristo era una cosa y tuve un encuentro con Cristo y me sometí a un proceso de transformación y de revelación donde Dios me habló y su Espíritu Santo me habló y ya no soy el mismo, nunca más puedo volver a ser el mismo. Y ahora vivo para Cristo y soy de Cristo enteramente. Empieza a orar, empieza a declarar, empieza a decir, sí quiero, Señor, me rindo a ti, me someto a ti, haz lo que quieras conmigo. Yo sé que lo que tú quieres hacer conmigo es bueno, haz lo que quieras conmigo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos. Ya pasamos por el quién eres, Señor. Estamos en el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy, Señor.
este momento el Espíritu Santo te está mostrando cosas, te está revelando cosas que quiere que sueltes, que quiere que le entregues, cosas a las que has estado aferrado, pecados que has estado acariciando, que no has querido renunciar y soltar. En este momento el Espíritu Santo te está diciendo cosas en tu corazón. Es Él el que te está hablando, el que te está recordando cosas que ya tiene tiempo diciéndote: suéltalo, déjalo y entrégate a mí. En este momento el Espíritu Santo te está recordando cosas que no has querido soltar, enojos, ofensas, amarguras, tristezas que has abrazado y te has apropiado como tuyas, que el Señor te está diciendo: suéltalos y ven a mí. En este momento el Espíritu Santo te está mostrando cosas a las que te has aferrado por días, por semanas, por meses, por años, que te está diciendo: si quieres más, tienes que soltar. Si quieres más de mí, tienes que soltar. Este no es el final de tu vida. No se va a acabar tu vida si sueltas esto. Tengo mucho más para ti. Tienes que creer, tienes que confiar, tienes que soltar y agarrarte de mí, porque yo tengo mucho más para ti. Este no es el final, apenas es el principio. En este momento el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando a rededicar tu vida, a reconsagrar tu vida y decirle, que puedas decirle: soy tuyo, vivo para ti, nada me importa, no me importa nada, no quiero nada, no necesito nada, te quiero a ti, te necesito a ti. Y necesitas reconocerlo, y necesitas confesarlo, y necesitas rendirte. Nadie lo puede decidir por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Eres tú y Dios.
pedirte un grandísimo favor. Cuando llegues a tu casa hoy, quiero que busques un pedazo de papel, un post-it, algo que puedas pegar en un espejo o escribir en el espejo donde veas todos los días. Quiero que anotes la fecha del día de hoy, 16 de marzo de 2025, y pongas DC, después de Cristo. 16 de marzo de 2025, DC, después de Cristo. Y quiero que todos los días veas esa fecha y digas: el 16 de marzo de 2025 mi vida cambió. El 16 de marzo de 2025 me rendí, solté lo que tenía que soltar para agarrar a Cristo. 16 de marzo de 2025, DC, después de Cristo. Amén. ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a acordar de hacerlo? Sí. Porque solo Dios sabe lo que va a hacer con una iglesia consagrada. Solamente Dios sabe lo que va a hacer con una iglesia consagrada. Y ya lo estamos anhelando, lo estamos esperando con el corazón. Y ahora, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga.